Hola, en este video vamos a hablar un poco de la normatividad en la industria electrónica, una introducción muy general, especialmente para hablar dentro del diseño mecatrónico. Primero, las normas técnicas son con un conjunto de buenas prácticas dadas por la experiencia de las industrias, de los grupos académicos que ya han desarrollado productos, que siguen desarrollando y ven todos los inconvenientes, todos los problemas que han tenido y plantean cómo minimizar los tiempos de estas fallas, minimizar los tiempos de producción, de desarrollo de prototipos y a su vez de productos finalmente terminados, cómo reducirle estos y se plasman en un conjunto de protocolos, en este caso las normas técnicas. Entonces, la norma técnica siempre se debe entender como una buena práctica de diseño de uso recomendado en la gran mayoría de veces. Buscan estandarizar, buscan de que un proceso, si fue exitoso de diseño, principalmente en el área electrónica, que se pueda replicar en otro producto. Y además buscan generar un lenguaje común entre clientes y proveedores, ya que el cliente plantee sus necesidades de este producto electrónico en términos de un lenguaje que el proveedor pueda manejar y viceversa. Hay diferentes entidades que generan estas normas dentro de la industria electrónica. Algunas de ellas nacen dentro de grupos de investigación en universidades y centros de investigación. Otras surgen cuando se agrupan diferentes industrias del área electrónica y esto se marca para otros campos, y otro surge como un gran comité, una gran reunión del entorno industrial, comercial, académico e investigativo. Algunas de estas organizaciones que generan normas, tenemos la primera, la ISO. La ISO genera algunas normas muy especiales para la industria electrónica que veremos a detalle. Es la organización que genera estándares para muchas áreas del conocimiento, para muchos campos profesionales. El IEEE, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, genera ya normas más pertinentes a la industria electrónica. Entraremos en detalle algunas de ellas. El ITU, todo lo que tiene que ver con el área de las telecomunicaciones, cuando se trabaja en el espectro electromagnético, ya sea en radiación ionizante o no ionizante. La Comisión Electrotécnica Internacional, que ya es más específico hacia el diseño electrónico, y el IPC, que en su fundación se le conoce como Instituto de Circuitos Impresos, actualmente ya tiene otros nombres, pero conserva la misma sigla IPC, que es sobre el diseño, todas las consideraciones y normas para el diseño de PCBs, en ese el cual vamos a enfatizar. Hablando un poco de ISO, vamos a encontrar algunas normas que son aplicables no solo a la industria electrónica, pero es importante conocerlas. Por ejemplo, la ISO 9000, norma que estandarizó procesos de calidad, y recordemos que calidad es el grado de satisfacción hacia los requerimientos del cliente, que tanto estamos cumpliendo lo que el cliente buscaba en este producto o proceso. Esta norma ISO 9000, la familia de normas ISO 9000, ya que tiene varias revisiones, el término clave es calidad, el sistema de gestión de calidad, donde para esto involucra dos aspectos claves, que son los procesos de mejora continua, tanto de los factores humanos como técnicos, y la trazabilidad que se le puede dar al desarrollo o construcción de este producto o proceso para garantizar calidad. Luego tenemos la ISO 14000, que tiene que ver todo con que un producto sea amigable con el medio ambiente desde su fabricación, donde haya el menor grado de contaminación, de disposición de materias primas, de materias remanentes, y plantea también la disposición final de ese material, de ese producto. Podríamos decir que enmarca todo lo que es el ciclo de vida del producto, y que principalmente sea ecoeficiente. Luego tenemos la ISO 27000, que es la seguridad de la información, ya que la industria de manejo de datos está muy ligada a la industria electrónica. Es bueno conocer
cuando se vayan a trabajar en el diseño de sistemas hacia bases de datos, a servidores, a sistemas de criptación o en sistemas embebidos, conocer esta norma. Y finalmente la ISO 31000, que tiene que ver con gestión de riesgos y seguridad. Aunque se trabajen con sistemas electrónicos, estos pueden generar algunos riesgos hacia los componentes que tengan cercanos o hacia el ser humano que esté usando este producto. Entonces es bueno considerar todos los aspectos para el manejo eficiente de estos riesgos. Dentro del IEEE, algunas de las normas más conocidas, la IEEE 754, que tiene que ver con el manejo del punto flotante, cómo se especifica un valor en punto flotante, cuál podría ser su codificación, lo que tiene que ver con mantisa y exponente, para que los diferentes lenguajes de programación, lenguajes de modelado hacia VHDL y los sistemas físicos, ya sean procesadores basados en hardware o procesadores basados en software, cómo pueden hacer manejo de estos datos flotantes. La IEEE 802.3, que estandarizó todo lo que tiene que ver con Ethernet, velocidades, conectores, cableados, establece los niveles OSI dentro de este protocolo, es el que nos permitió generar la internet, la nube, de forma cableada. La 802.11, que establece todo lo que tiene que ver con redes inalámbricas y dio las bases para todo lo que es el protocolo Wi-Fi. Entonces aquí vamos a encontrar ya alcances, medios de conmutación, medios de transmisión y todo lo que tiene que ver con el Wi-Fi. Y finalmente el 802.15, por hablar de una, que son las redes inalámbricas de área personal. Aquí es donde están especificadas las bases del protocolo Bluetooth y Zigbee. Estas dentro de las normas del IEEE. La ITU, que tiene que ver con telecomunicaciones, reglamenta aspectos como por ejemplo la banda ISM, una banda donde se trabajan principalmente protocolos de Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, que por ejemplo en Latinoamérica está regulada para los 2.4 GHz, pero en otras regiones del mundo está en otras frecuencias y hay diferentes bandas que se regulan. Esto es una recomendación para nivel mundial para el desarrollo de dispositivos, tanto en la área industrial como en la área de prototipos, área científica y en la de dispositivos médicos. También da recomendaciones para la distribución del espectro electromagnético, desde las señales de televisión, señales de radio, señales de microondas, todo lo que tiene que ver pertinente a las telecomunicaciones. Y estandariza nuevos protocolos de telecomunicación, todo lo que se está buscando innovar, por ejemplo las telecomunicaciones en 5G. La Comisión Electrotécnica Internacional ya es una organización muy específica en la industria electrónica que, por ejemplo, regula todo lo que tiene que ver con la compatibilidad electromagnética, donde se definen los aspectos a tener en cuenta en las pruebas EMI, las de interferencia electromagnética, porque todo elemento, así sea que busque o no lo busque, va a generar señales electromagnéticas a su exterior. El solo hecho de tener una corriente eléctrica induce un campo magnético. Entonces aquí se busca estandarizar las pruebas para garantizar que un producto que no busque generar interferencia, que no busque generarse campo electromagnético, que sea una señal de muy baja amplitud, que no perturbe lo que lo rodee, y si su finalidad es generar señales electromagnéticas, por ejemplo hacia telecomunicaciones, que no supere unos límites establecidos. Y como todo equipo puede generar campo electromagnético, todo equipo puede ser susceptible a recibir campo electromagnético y inducirse corrientes dentro de él. Entonces también dentro de la ISE se regulan las pruebas para analizar qué tan susceptible o qué tan propenso es un circuito a ser perturbado ante un campo electromagnético, y se busca de que muchos dispositivos sean robustos, por ejemplo elementos de diagnóstico a nivel industrial. También la ISE genera normas desde el punto de vista de gran cantidad de energía, generación de energía,
transmisión, consumo, hasta pequeños niveles de energía, por ejemplo, a la electrónica de consumo, celulares, computadores y otros dispositivos. La IPC es una asociación que se fundó con las compañías electrónicas que generaban componentes para ensamblar, conectores, cables y todo lo que tiene que ver para el diseño de tarjetas de circuito impreso PCB. La IPC con los años ha definido una gran cantidad de normas y además estas normas algunas vienen en conjunto con la IEC, algunas también con el IEEE y han sido también algunas estandarizadas con ISO. Muchas de estas organizaciones ya mencionadas trabajan en conjunto para definir ciertas normas. Este es un pequeño árbol de las diferentes normas de IPC que son comúnmente usadas para el diseño de circuitos impresos. Algunas de las más conocidas, estas son la IPC-T50, que habla de la terminología, cuáles son los nombres, las definiciones de todo lo que tiene que ver en el diseño de estos circuitos impresos, que es una pista, que es un empaquetado y demás términos. La IPC-325 habla de todo lo que cómo es la forma correcta de hacer una documentación, de cómo se debe hacer correctamente un esquemático, el rótulo, cómo sería comentar todo para hacer un correcto archivado o documentación de un producto electrónico, principalmente cuando es su tarjeta electrónica, para que pueda ser reusada en un producto posteriormente. La IPC 7351, que habla de todo lo que se debe tener en cuenta para montaje superficial, tarjetas más pequeñas, más livianas, de menor consumo de energía. La IPC 2252, que habla de todas las recomendaciones para el diseño PC para alta frecuencia, por encima de los 20 GHz, por ejemplo en aplicaciones de microondas. Y la familia IPC 2220, que es la más usada porque tiene todas las consideraciones, todos los aspectos en los cuales se debe iniciar para las buenas prácticas de diseño en PC. Por ejemplo, en PC, dentro de las normas de terminología de definiciones, habla de la unidad de medida que se debe trabajar para especificar todas las variables. Normalmente la variable más usada es la milésima de pulgada con la sigla TH. Y por ejemplo, en una protobar, dos agujeros de protobar está estandarizado que estén a 100 milésimas de pulgada, independiente en qué país del mundo se fabrique esta protobar. Entonces se habla que muchas de estas normas utilizan esta unidad como principal, como sistema media, aunque hay ciertas excepciones donde también se utiliza el sistema métrico, milímetros y micrómetros. En estas normas se hablan, por ejemplo, de los empaquetados, las formas como vienen los integrados. Por ejemplo, aquí tenemos el PEDIT, el más usado en integrados que se utilizan en protoboard, que tiene una separación de 100 milésimas de pulgada y tiene doble hilera de pines. Tenemos una versión de pines con una distancia más reducida, que es el SPDIT, donde la separación de pines es 70 milésimas de pulgadas. Estos empaquetados tienen en común de que hay que ponerlos en agujeros totalmente pasantes de esta tarjeta electrónica. Pero, debido al avance de la tecnología, tenemos el montaje superficial y tenemos integrados con esta característica. Tenemos el SOIC, que tiene una separación entre pines de 50 milésimas de pulgada, teniendo integrados más pequeños, tarjetas finalmente más pequeñas. El TSOP, que sigue siendo cada vez más pequeño, que tiene una separación entre 20 y 50 milésimas de pulgada, también de montaje superficial. Y como los integrados cada vez tienen más pines, requieren más conexiones a lo que los rodea, pero sin aumentar el tamaño de la tarjeta, tenemos los que son en 4 hileras de pines que aumentan la densidad, que es de 0.4 a 1 milímetro de separación de pines. Y finalmente hoy en día tenemos los elementos que ya no tienen pines, sino simplemente contactos, por ejemplo este QFN, que reduce aún más. Y finalmente
hablamos de estos dos términos muy utilizados en las normas.